tienen que tener cuidado de no desenfocarse. Tienen que tener cuidado de no perder el enfoque. Y yo quisiera introducir así este mensaje, porque es muy fácil que nosotros perdamos el enfoque. Es muy fácil que nos distraigamos. Es muy fácil que nosotros desordenemos el verdadero orden de las prioridades. Es muy fácil comenzar nosotros a darle un lugar de relevancia a cosas que no lo tienen. Entonces, desde este momento, abrámonos en el corazón. Todos podamos tomar estos siguientes minutos como un tiempo en el cual nos podamos revisar si nuestro enfoque, y recuerde que cuando hablamos de enfocar, nos pudiéramos estar refiriendo a un lente, ¿no? Un lente desenfocado puede estar viendo a un lugar, pero estar viendo turbio. Entonces la Biblia nos dice que nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta ¿dónde? Nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Nuestros ojos debemos de mantenerlos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero nuestros ojos, en el caso mío, yo necesito anteojos, porque si yo me los quito, a pesar de que pueda leer algunas palabras, no las leo todas con claridad. Entonces necesito este lente para que me ayude a enfocar y me ayude a ver las cosas de la manera correcta. Y nosotros necesitamos cerciorarnos, mantenernos enfocados de tal manera que mientras Jesús venga, nosotros estemos preparándonos. Entonces Jesús dijo en Juan: yo voy a ir a la casa de mi Padre y yo voy a irles a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 14, el verso 2, ese versículo específicamente Jesús está hablando de una boda. Está hablando de esa cultura judía, de esa tradición judía que se daba en una boda. Y por eso es que él habla de vírgenes, habla del esposo, y cuando está hablando de esas vírgenes y de ese esposo, está hablando específicamente de boda. Entonces usted y yo, que somos creyentes, que somos cristianos, representamos a esas 10 vírgenes. Cuando se habla de las 10 vírgenes, usted ubíquese, está hablando de mí, está hablando de nosotros. Ahora, ahí comienza uno a tener que prestar atención, porque lo primero que dice es: de esas 10 vírgenes, 5 tenían una actitud y las otras 5 tenían una actitud totalmente diferente y totalmente opuesta. Parecía que las 2 tenían el mismo propósito. De manera superficial, si vos hablabas con las 10 vírgenes, las 10 vírgenes te van a decir que ellas estaban esperando al esposo. Ninguna de ellas confesaría algo diferente. Las 10 vírgenes dirían que estaban siendo fieles a su esposo. Usted sabe que, yo no sé si ustedes han visto en alguna película, en algún video, en algún momento, una tradición donde agarraban como una copa con vino, le ponían como un trapo y ahí venía el esposo y pisaba la copa se quebraba y se derramaba el vino. O sea, eso que nosotros vemos viene de una tradición judía. En otras palabras, cuando se hacía eso, estaban diciendo: nadie va a volver a beber de esta copa. O sea, era algo que generaba un nivel de compromiso. Ya nadie va a volver a beber de esta copa. Ahora recuerden cuando Jesús le dice: hey, ustedes pueden beber de la copa que yo bebo.
Jesús está hablando de esa parte de la tradición que se daba en una boda. Entonces, si usted hubiera hablado con esas vírgenes, le hubieran dicho: nosotros estamos esperando al esposo, nosotros estamos comprometidas, nosotros estamos sirviendo, y hubieran escuchado las mismas palabras. Pero Jesús dice: todas eran vírgenes, pero tenían diferentes actitudes. Y aquí no está hablando de que eran malas. Fíjese que esta parábola no habla de salvación. Al final nosotros vamos a leer, y voy a tenerme que adelantar por lo que estoy diciendo ahorita, es que al final nosotros vemos que a 5 de esas vírgenes, que son las insensatas, se les cierra la puerta. Una mala exégesis sería decir que tiene que ver con perder la salvación, y no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. Pero piense por un momento, Jesús está hablando de 10 vírgenes que representan a la iglesia. Y lo que nos está poniendo es en un lugar donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si contáramos y dijéramos 1, 2, 3, 4, 5, a esos 5 se les pudiera tratar de prudente. Y ya cuando comienza conmigo a decir 1, 2, 3, 4, 5, insensato. No es un número exacto estadístico, pero sí nos debe dar una idea de lo que Jesús está tratando de plasmar en la iglesia. Él está hablando de su iglesia, está hablando de los creyentes, está hablando de su novia, porque Dios, Jesús aquí en esta parábola lo tenemos que ver como Dios, pero también lo tenemos que ver como esposo. Entonces, quisiera que definamos 2 palabras claves. Primero, la palabra prudencia, y luego la palabra insensatez. Esta palabra prudencia significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. O sea, cuando nosotros hablamos de alguien prudente, cuando Jesús está diciendo hay 5 vírgenes que eran prudentes, Jesús está diciendo hay 5, no que eran más inteligentes, no que tenían dones especiales, no que el Señor les dio algo que a la otra no se les dio. Era un asunto de actitud. Es un asunto de actitud. Es la actitud que nosotros como cristianos tenemos mientras estamos en esta tierra. Es la capacidad. Esa actitud está vinculada a la capacidad de pensar de ciertos acontecimientos o actividades y sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Y mire que esta es la parte clave, porque prudencia no es solo ver el peligro, entender el acontecimiento, la circunstancia o la situación, sino que la definición tiene una segunda parte, que es adecuar o modificar. Esto es clave. Adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La próxima vez que usted piense en alguien prudente, no solo diga, no se sube al palo, es bien prudente. Dice. No, si yo puede ser que me dé cuenta que hay un peligro, pero tal vez es necesario que me suba a ese lugar con la prudencia necesaria. O sea, yo no estoy hablando de, una cosa es ver el mal y apartarse, y otra cosa es entender que en la vida hay situaciones que nos van a generar peligro, pero que nosotros necesitamos caminar con prudencia. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, y la otra palabra es insensatez. Esa definición es alguien que es inmaduro, y si busca la definición se va a encontrar que es imprudente. O sea, en otras palabras, eran todo lo contrario, eran opuestos. No sé si ustedes quieren decir algo aquí. Oír y no hacer es comparado con insensatez.
En el caso de las vírgenes fue que ellas ya tenían un conocimiento previo que el novio venía, ya tenían un entendimiento y no actuaron en base a ese conocimiento. Hoy como iglesia nosotros tenemos un entendimiento amplio de todo lo que el Señor quiere hacer como nosotros como iglesia, pero la parte esencial es poner en práctica todo aquello que recibimos. Cada vez que dedicamos un tiempo para venir a la iglesia, a la casa de Dios, debemos ser intencionales en lo que aprendí hoy, lo quiero poner en práctica inmediatamente que salga. ¿Para qué? Para poder ver resultados, porque mientras que eso no ocurra, vamos a ver una iglesia improductiva, vamos a ver una iglesia que no disfruta todas las bendiciones de Dios. Pero cuando pongamos en práctica, cuando seamos verdaderamente prudentes, sensatos, entonces miraremos los resultados. Realmente en el tema cultural que nos enfrentamos al leer la parábola, algunas autoridades con respecto al tema cultural de Oriente denotan de que este equipo de mujeres tenían que estar esperando un tiempo, aproximadamente un año. No se sabía cuándo el esposo iba a llegar. Había un entendimiento de una temporada, pero específicamente no se sabía cuándo. El trabajo de ellas era alumbrar en un desfile donde el novio y la novia iba a transitar a la casa del novio. Entonces el propósito de ellas era alumbrar. En el versículo 3 dice que ellas no tomaron aceite para sus lámparas. Entonces sí había una asignación, sí sabían lo que tenían que hacer. También sabían de que no se sabía el día exacto del retorno del novio que iba a llegar, y no precavieron, o sea, no tomaron acción en este entendimiento. Entonces, cuando el pastor hablaba de la sensatez, calza, pero de una forma tan especial con la cultura de ese tiempo, porque realmente estas mujeres debieron de tomar una acción por causa del propósito de lo que tenían que hacer. Y era clave porque si no tenían cómo alumbrar, la razón por qué estar ahí perdía todo tipo de validez. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese tema cultural, también es importante entender que habían ciertos procesos para llegar ahí. Y estas damas estaban exclusivamente para alumbrar. Si ellas no tenían el aceite, iban a perder la razón por qué estar ahí. Entonces, cuando el pastor Jorge habla de la necesidad de poner por obra lo que nosotros recibimos, evidentemente el Señor nos ha venido preparando y entrenando en todo un conjunto de temas sobre los últimos tiempos, que es necesario ser sensato, tomarlo en nuestra vida, ponerlos por obra, porque las cosas se están avecinando. Cada día la maldad se multiplica, cada día es más difícil, cada día vienen eventos inesperados. Y cuantos eventos inesperados vienen, es menos la capacidad de reacción. Sin embargo, lo que el Señor nos viene enseñando en todos estos temas nos prepara. Ahora, algo que aprendía de esta palabra prudencia es que la prudencia está relacionada a poder recibir la instrucción, pero que esa instrucción funcione como algo que nos anticipa, que nos hace accionar con prontitud. Entonces, cuando uno mira la parábola de las 10 vírgenes, hay un elemento que nosotros necesitamos reconocer como iglesia, y el elemento es que el día y la hora nadie lo sabe. O sea, lo que iba a ser una constante para las 10 era el entendimiento de que el regreso del Señor, nadie puede saber el momento preciso, pero el grado de prudencia estaba relacionado al accionar correctamente, y ese accionar correcto se establece en una palabra muy importante, y era la capacidad de que cada una de estas vírgenes pudieran velar, pudieran estar alerta, pudieran tomar todo lo que se requiere para poder responder correctamente cuando el novio llegara y se terminara de consumar lo que nosotros conocemos como las bodas. Es importante cuando hablamos de insensatez y prudencia, porque ser insensato, ser prudente, no está definido
por cómo actuamos en el momento que enfrentamos algo en la vida. La prudencia no es reaccionar bien ante las crisis. La prudencia en realidad es habernos anticipado, estar en un lugar sólido, firme, de tal manera que cuando los acontecimientos que van a suceder, cuando menos los esperamos, porque aquí tenemos que aprender a ubicar las enseñanzas de Jesús de una forma, de acuerdo al contexto, pero también de una forma práctica para nuestra vida. Sí es cierto que está hablando de la segunda venida, está hablando del momento en que Jesús viene por su iglesia. Pero en ese momento que Jesús viene por su iglesia, el cómo Jesús te ve a ti está definido no lo que hagas cuando Él venga, sino lo que estás haciendo mientras Él viene. Entonces, de igual manera, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo una vida con un entendimiento donde estamos aprovechando bien el tiempo para prepararnos hoy, como lo hizo José en los 7 años de bonanza, para los 7 años que habría escasez? ¿Será que nosotros somos prudentes de saber cuándo estamos viviendo un tiempo que debemos de aprovecharlo para anticiparnos, para prepararnos para lo que viene? Hay padres que son sensatos en la crianza de sus hijos. Hay padres que en este momento, que sus hijos tienen 3, 4, 5 años de edad, están siendo sensatos en la preparación. Hay padres que en este momento, con esos hijos, están caminando con insensatez. Y va a llegar el momento cuando tienen 17, tienen 19 y tienen 20. Y van a enfrentar momentos en esa etapa donde no es el tiempo de correr a tratar de meterle los valores y los principios para que no se desvíen. Eso es ahora. Entonces por eso es que le decía que esto es una parábola que te enseña a mantener el enfoque. O sea, como pastor, ¿qué estoy enseñando yo a ustedes? Lo que yo enseño a ustedes no debe de ser algo del azar. Créame que hoy como nunca lo que estamos predicando no es un mensaje para hacer crecer la iglesia o para que suene bien, para ser atractivo. Nos estamos enfocando en predicar un mensaje que pueda prepararte de tal manera que por lo menos tengamos la información que requerimos para que de manera individual usted y yo tomemos la decisión de cuál va a ser nuestra actitud en esta temporada. ¿Será una actitud de sensatez? ¿Será una actitud de prudencia? ¿Será una actitud donde nosotros nos anticipamos a esas situaciones y ajustamos la conducta de tal forma que el Señor pueda encontrarnos en el lugar correcto con nuestras lámparas encendidas? Entonces dice aquí, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esa es una de las cosas muy peligrosas. Pedro dice que algunos tienen la promesa de su venida como por tardanza, pero no es que el Señor tarde, es que el Señor tiene un plan. Él sabe el momento. Él no llega tarde, Él llega justo a tiempo. Y aquí las esposas sabían que Él venía, sabía que había un periodo en el cual iba a venir, pero dice, tardándose, cabecearon todas. ¿Cuántas? Entonces es importante que entendamos que aquí el que ellas hayan dormido no es un pecado, porque a veces es ahí donde queremos forzar las escrituras. Y entonces alguien puede decir cosas que son verdad, pero usar algo que no es lo que está diciendo la escritura. Porque yo pudiera comenzar a decir aquí, no se duerman. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, dice, despiértate tú que duermes y te resplandecerá. Es cierto lo que dice aquí el versículo, pero aquí en el contexto en el que estamos leyendo no hay ninguna condenación
porque estamos hablando de que era necesario ir a dormir. En ningún momento el Señor esperaba que estuvieran, no era parte de la tradición, no es parte de lo que el Señor está queriendo decir, pero dice, todas ellas durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. Pero dice que a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Cuando el esposo viene, viene. Cuando lo veamos en las nubes, cuando la trompeta suene, cuando Él con voz de arcángel y con voz de mando desde el cielo, y los muertos en Cristo resuciten primero, y nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y nuestros cuerpos sufrirán una transformación gloriosa y nos va a llevar a la casa del Padre. En ese momento ya no hay mucho que hacer. Dice, Jesús viene como esposo, pero la iglesia, las vírgenes estaban supuestas a salirlo a recibir. Entonces, como ellas están supuestas a salirlo a recibir, se levantan todas se levantan y todas arreglan sus lámparas. Ahora, piense en esto. Esto es interesante para mí, porque el Señor viene, el esposo viene, y todas agarran su lámpara. Esas lámparas, algunos comentaristas hablan de que eran lámparas pequeñas que estaban amarradas con trapos y era como algo de bambú, y entonces ahí se quemaba el aceite, pero eran lámparas que consumían el aceite muy rápido, no era algo que usted pensaba. Entonces tenías que tener aceite para mantener la lámpara encendida. Y recordemos que era medianoche, entonces lo único que ellas tenían para poderse alumbrar eran las lámparas. Y cuando dicen, viene el esposo, todas agarraron su lámpara. Y yo ya poniéndolo digo, ¿cómo puede alguien agarrar su lámpara sabiendo que no tiene aceite? Salir sabiendo que no tiene aceite y sorprenderse porque no tiene aceite. No sé, me gustaría que hablemos un poco de lo que representa el aceite. ¿Qué representa el aceite en esta parábola? Algunos de nosotros sabremos, el aceite representaba en ese momento el combustible que las 10 vírgenes necesitaban para mantener sus lámparas encendidas. Y yo estaba pensando, ¿cuántos de nosotros somos responsables? Y aplicándolo a las frases que dice la Biblia, prudentes, ¿cuántos de nosotros somos prudentes o cuántos de nosotros somos imprudentes en no cuidar o en no velar que tengamos el combustible en nuestra vida para mantener nuestra lámpara encendida? Dice que nuestra lámpara, que nuestros ojos son el reflejo de cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle algo. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, en este instante, sabiendo que la venida de Cristo está cerca, cuál es el combustible que nosotros necesitamos para mantener nuestra lámpara encendida? ¿Cuántos de nosotros somos responsables? Porque parte de la prudencia y la imprudencia es la capacidad de tener un buen juicio, es la capacidad de ser responsables, porque a las mujeres al inicio vemos que unas salen y toman su lámpara y toman su aceite, pero la otra toman su lámpara pero no toman su aceite. El aceite que nosotros necesitamos, y en este tiempo la Biblia dice que etimológicamente aceite se llamaba alungüento. Representaba la unción del Espíritu Santo. Nosotros tengamos cuidado de ese aceite. Amén. Cuando dice las insensatas, le dice, danos, o sea, lo que tenemos que entender que al principio todas tenían aceite. Todas tenían aceite porque todas llevaban sus lámparas encendidas. Pero hubo un momento que las insensatas le dicen, danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hubo una incapacidad de poder mantener encendida una llama.
Yo puedo interpretarlo así, hubo la incapacidad de poder permanecer o mantener algo que ya se les había entregado previamente. Si usted se fija, desde el principio el Señor Jesús está intentando establecer una igualdad de condiciones. Nosotros como iglesia todos tenemos las mismas condiciones, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Espíritu, amén. Tenemos igualdad de condiciones. Lo que nosotros hagamos, el resto que nosotros nos corresponde hacer, ya esa es nuestra responsabilidad. Porque también todas tenían lámparas, eran vírgenes, que habla de un sentido de pureza, de santidad, que es el ideal del Señor para su iglesia, para con nosotros, el cual nosotros debemos mantener para esa venida. Pero en el momento que se les acaba el aceite, aquellas le dicen, bueno, ustedes fueron responsables de no mantener esa llama encendida. ¿Cuántos de nosotros cuando aceptamos a Cristo había una llama que ardía dentro de nosotros? Una pasión por hacer cosas, una pasión por buscar a Dios, pero en el tiempo, por el uso continuo, por el desgaste, por las aflicciones, por las diferentes circunstancias de la vida, esa llama se fue apagando. Y lo que quiere el Señor hoy es, como una manera previa de preparación continua, es no permitan que esa llama se apague, manténgala encendida. Cuando hablamos del aceite, estamos hablando de lo que necesitamos para hacer luz y para estar listo. Entonces creo que cuando uno comienza a identificar esto, una de las cosas que meditábamos cuando hablábamos del mensaje, era la importancia de saber lo que nosotros requerimos para poder ser esa luz, para poder estar vigilante, para poder estar en la posición, en la actitud correcta y en las posiciones correctas. Entonces, hablar de aceite o hablar de la gasolina, como lo decíamos anteriormente, es lo que nos va a permitir llegar preparados al momento que el novio venga por su iglesia. Entonces, cuando meditábamos en esto, creo que una de las cosas que nosotros necesitamos tomar es que este aceite está vinculado a la necesidad y a la fuerza que nosotros requerimos de tener nuestra vida espiritual fortalecida, de tener nuestra vida espiritual sólida y de hacer aquellas cosas que la palabra nos enseña para que nuestra capacidad de estar listo y preparado nos permita llegar a ese tiempo esperado. Sí, fíjate, yo quisiera que lo viéramos de esta manera. El aceite no es mío, el aceite es del Espíritu Santo, pero yo soy la lámpara que necesita aceite. Entonces la pregunta es, ¿cómo se aplica la falta de aceite en las lámparas de estas 10 vírgenes? Que la luz que nosotros cargamos no es propia, no viene de nosotros, y que así como decía mi esposa, es un combustible. Hay muchas personas que están debilitadas, que su vida espiritual está en este momento desgastada, que están en desánimo, que están frustrados, que están enojados, que están amargados. Y si usted busca la razón primordial por la que ese estado se llegó a establecer en ti, es porque has descuidado el estar llenando tu lámpara de aceite. Entonces habla de aquello en que estamos enfocados. O sea, las sensatas y las insensatas durmieron, pero cuando estaban despiertas, unas estaban enfocadas en mantener su aceite y las otras estaban enfocadas en otras cosas. Por eso, cuando es tiempo de dormir, hay que ir a dormir, hay que descansar. El Señor les decía a los judíos, ustedes trabajen 6 días, el séptimo descánsenlo. Porque lo que ustedes hagan en 6, si yo lo bendigo, no necesitan un séptimo día. Pueden descansar en el séptimo porque están trabajando conmigo, están caminando conmigo, y yo lo que quiero es a ustedes darles descanso. Pero hay una parte importante aquí, y que esta es muy delicada, porque dice que cuando vieron las vírgenes insensatas que no tenían aceite, entonces dijeron, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Por eso es que el pastor Jorge decía, todas tenían aceite. Todas tenían aceite. O sea, nosotros todos tenemos aceite. Todos en algún momento hemos conocido lo que es el primer amor. Todos hemos tenido una relación con la palabra del Señor. Todos
hemos en algún momento orado, pero la diferencia va a ser quienes están preparándose continuamente. Entonces, fíjese qué difícil esto, porque alguien pudiera decirme, qué egoístas. Y la verdad que nosotros tenemos que aprender a decir no a todo aquello que es insensato. Y por eso dije que iba a ser difícil esto que iba yo a decir. Porque si no, nos desgastamos nuestro propio aceite. Mire, uno tiene que saber que Dios es un Dios que quiere que nosotros produzcamos. Y eso es parte de la prudencia. Entonces les dicen ellos, danos de tu aceite. Aquí está mi consejo. Aprenda a decir no. Aprenda a decir no a todo aquello que no cultiva la vida de Dios en ti. Todo aquello que no va a producir la vida de Dios en ti. Estas viudas eran parte de su prudencia, era saber esto. Si yo te doy mi aceite, me quedo yo sin aceite y te quedas vos sin aceite. Y tienes que entender que el aceite no es transferible, pero el aceite es el Espíritu Santo. O sea que en realidad el que quiere tiene. No necesita irle a pedir a nadie. Y yo no puedo darte lo que me ha sido dado a mí como porción, es para mí. Y a mí me toca cultivarlo. Y cultivar, esa palabra es una palabra que se usa en todo lo que tiene que ver con agricultura. O sea, es algo que tiene que constantemente tener un cuidado de tal manera que pueda darte los frutos. Entonces, el aceite se cultiva dentro. Cultivamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Y aprendemos a decir no. Desde el inicio ellas se desenfocaron porque no tomaron consigo aceite. Ya lo que venía después era inevitable. Ellas no fueron responsables con cultivar y entender que para el camino que viene necesito estar lleno del Espíritu Santo. Los días son difíciles. Los desafíos cada vez son más grandes. La necesidad nuestra y de nuestra generación cada día es más grande y la acechanza del enemigo cada día es más latente. Hoy más que nunca necesito ser lleno del Espíritu, de estar constantemente revisando, enfocado, cuánto del Señor tengo, cómo me estoy cultivando y cuánta luz estoy emitiendo. Amén. Pero el verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Los que estaban preparados entraron con él y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Él no dice jamás las conocí. Pero esa palabra Señor, Señor, ábrenos la puerta, queremos tener intimidad. Queremos tener intimidad. Y ahí es donde el Señor le responde y le dice, yo no he tenido intimidad con ustedes. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Las vírgenes están diciendo, ábrenos la puerta, que queremos tener intimidad contigo. Y el Señor les dice, ustedes me piden que les abra la puerta, pero ¿quiénes son? Nunca he tenido intimidad. En realidad esta parábola es una parábola que Jesús está diciendo, la iglesia necesita mantener su lámpara, su influencia, su ministerio, su propósito encendido bajo la unción del Espíritu Santo que se produce en la intimidad con Dios. Esto es un llamado a que nosotros no descuidemos nuestra intimidad con Dios. Y la forma práctica de verlo, queridos hermanos, escuche lo que le voy a decir, ya se lo he dicho,
Pero si usted no lo está haciendo y yo no lo estoy haciendo, estamos siendo insensatos. No estamos siendo prudentes. Congregarnos es importante. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Claro que nos congregamos. Pero si usted se congrega, puede ser que usted esté aquí y tenga intimidad tal vez con la persona que está al lado, pueda tener una relación con la persona que está al lado y tal vez conmigo y yo con usted. Pero el estar aquí, aunque es parte de nuestra fe y es algo que el Señor dice que no nos dejemos de congregar, por favor nunca cometamos el error de creer que en esto está basada nuestra intimidad con el Señor. Nunca comete el error de decir, fui a la iglesia, estoy bien con Dios. Nunca comete ese error. Entienda que tener intimidad con Dios está vinculado a su tiempo devocional, personal, que no es transferible. Que lo que yo logro tener por mi intimidad con el Señor no es algo que yo puedo repartir los domingos cuando oro o cuando declaro o cuando alguien me pone la mano. O sea, la iglesia necesita urgentemente mantener el enfoque de no descuidar su intimidad con el Señor. Si no, todo se viene abajo. Nos deterioramos por dentro, nos dormimos y cuando despertemos y querramos reaccionar, entonces tal vez ya la puerta va a estar cerrada. Y no estoy hablando de salvación. No solo vea esta parábola como algo cuando Cristo venga. No, esto es todos los días, todo el tiempo. Que usted esté encendido para que el Señor pueda usarte. Porque como lámpara el Señor quiere que sea influencia. Que pueda entender que cuando se habla de lámpara se habla del ministerio. Que hay una obra del ministerio que el Señor quiere hacer contigo. Y que tengamos cuidado de no hacer mucha actividad y querer sostener la obra del ministerio en nuestra propia fuerza, porque al final perdemos el ministerio y perdemos también la intimidad. Toda caída del hombre comenzó perdiendo la intimidad con Dios. Todo desenfreno comenzó perdiendo la intimidad con Dios. A todo lugar que llegamos, que nunca Dios quiso que llegáramos, comenzó perdiendo la intimidad con el Señor. Que esto no sea como una carga, sino que el Espíritu Santo, a través de nuestro enfoque, de nuestro entendimiento, de nuestra perseverancia, derrame una gracia, un manto de gracia donde nos introduzca a ver el deleite que hay detrás de vivir una vida de intimidad con el Señor, que prepara tu matrimonio, prepara tu casa, prepara tu familia, prepara todo lo tuyo para que el Señor venga en cualquier momento y te use hoy, no cuando Él venga, que el Señor pueda irrumpir en tu vida en cualquier momento y saber que hay aceite,